Bueno, profesor Rodríguez, Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. ya el profesor Hugo está ahí, ya veo que está en la tableta, dice tableta Hugo. ¿Puede hablar Hugo? Está silenciado el profesor Hugo. Ahora, Escucho algo. Ahora ya no está ah, silenciado, profesor Hugo, ya no está silenciado. Buenas tardes. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Se cumplieron tus deseos, Carlos. Sí, bueno, hoy ha sido un día muy extraordinario para mí. He recibido 3 noticias buenas y entre esas que tú estás aquí presente. Ya, qué bueno. Con limitaciones, porque antes Se fue tengo la luz. una laptop que era la que quería usar y entonces le aparecieron unas rayas en el monitor, en la tarjeta de video, así que ahora estoy usando la tableta. Pero se ve bien, tranquilo. Hay que tener siempre un plan B. Sí, si no es por el celular y si no, yo tengo allá atrás una barbacoa que comienza a hacer señales de humo. Bueno, son las 6:02, no sé cuánto tiempo esperaríamos, profesor Rodríguez. Eh, bueno, por mí podemos comenzar. ¿Y Sí, cuánta gente ¿verdad? hay conectada? Hay 25, 26. Hay 26. Bueno, yo les insistí a los de mi grupo, que son más o menos como 30 y algo por ahí. Sí, yo también a los de mi grupo, sin embargo, hay otra clase que tienen hoy, de un profesor que tienen una clase el sábado y el profesor lo citó a una actividad hoy, que caía casualmente a esta misma hora. Pero Oh, qué barbaridad. igual la reunión, pues el conversatorio lo estamos grabando también. Así Ah, que, sí, ¿verdad? sí, Que va a quedar en YouTube. así que después podemos pasarle el enlace para que lo vean y se beneficien pues de los conceptos que nos dé el profesor Rosales. Bueno, entonces podemos empezar, pues. Muy buenas tardes a todos y a todas. En la tarde de hoy vamos a tener un conversatorio, especie de conversatorio, charla, como quieran decirle, con el profesor Hugo Rosales en relación con el tema del taller de urbanismo 2, que es intervención urbana en la línea 3 del Metro de Panamá, aplicación del desarrollo urbano orientado al transporte en el distrito de Arraiján. El arquitecto Hugo Rosales, al cual me honro en presentar en la tarde de hoy, nos va a contar de sus experiencias de trabajos realizados en el sector, en estudio, una amplia experiencia que quiere compartir con nosotros y le pedimos, y él aceptó con mucho gusto, a pesar de que hace un par de años que se retiró de la universidad, sigue ligado, como siempre, el docente nunca deja de ser docente y hay un gran ejemplo en nuestro amigo Hugo Rosales. Hugo Rosales nació en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, en 1951 y se graduó como arquitecto en la Universidad de Panamá en 1975, compañero nuestro de generación. No somos tan viejos, para que vean. Cursó la maestría en planificación de asentamientos humanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, en 1986.
Hizo su carrera académica y administrativa en la Universidad de Panamá en el periodo 1975-2019, en donde se desempeñó como docente titular a cargo de los cursos de diseño arquitectónico y de los cursos de urbanismo. Fue director de la Escuela de Arquitectura en el periodo 2003-2006 y director del Departamento de Planeamiento en el periodo 2007-2011. Por otro lado, fue docente fundador de la Maestría de Administración de Proyectos de Construcción de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la cual impartió los cursos de formulación y evaluación de proyectos entre el 2000 y 2006 y de planeamiento urbano entre el 2003 y 2005. Laboró en el Ministerio de Vivienda desde 1976 hasta 1992, en donde ejerció como arquitecto planificador, ocupando la jefatura del Departamento de Planificación Urbana, la Subdirección de Urbanismo, la Dirección General de Desarrollo Urbano. Desde 1994 a la fecha se ha venido desempeñando como consultor independiente en urbanismo y diseño urbano, realizando proyectos de consultoría para inmobiliaria tu hogar, varias empresas, Nathan Associates, James Moore, Autoridad de la Región Interoceánica, Cleman y Medina, Richard Eli, Grupo Tu Vivienda, Grupo Provivienda, Jesús Díaz Arquitectos, Metro Builders, MRA Arquitectos y Cotrans, que es una empresa de estudio de transporte. El arquitecto Hugo Rosales también es autor de Teoría y Práctica de la Planificación Urbana, un libro publicado en el 88, que tengo aquí un ejemplar, y por el Centro de Estudio del Hábitat y los Asentamientos Humanos, y de Investigación y Trabajo de Graduación en Arquitectura, que todavía se vende en la facultad, libro publicado por la Facultad de Arquitectura entre 2007 y 2000, y reimpreso en 2016. La última publicación del arquitecto Hugo Rosales, de la cual yo les he hablado a mi grupo, se titula Ciudad de la Chorrera, Crecimiento y Forma Urbana, 1980-2010, donde hace una recopilación de cómo ha sido el desarrollo de este sector en Panamá Oeste. Y está a la venta para aquellos que estén interesados. Hay varios ejemplares en la dirección de la carrera y también en el taller Las Guavas. Creo que hay 6 ejemplares ahí que estarían disponibles para aquellos que estén interesados en conocer la obra del arquitecto Hugo Rosales, que es nuestro invitado de la tarde de hoy. Como dije, me complace muchísimo presentar a mi compañero de generación, del cual se retiró muy a pesar nuestro en el 2019, pero como siempre sigue ligado a la actividad docente. Así que le damos la bienvenida al arquitecto Hugo Rosales. Adelante, Hugo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quiero hacer una pregunta. Es que yo estoy viendo aquí en la pantalla el mapa de las estaciones del metro y veo tu cara aquí, Carlos. Así que yo no sé si los demás me están viendo. Sí, te estamos viendo. Sí, es que quería saber porque no quiero estar rascándome la nariz así, sí, No. darme cuenta. Bueno, te tomaste mucho tiempo leyendo ese currículum, más bien es un ridículum vitae. Se lo merece. Pero vamos a hacer una primera pregunta a los estudiantes, porque sí me gustaría saber si de los que hay 39 participantes aquí, si hay alguno que sea de por acá del área oeste, en particular de Arraiján, pues. Y la pregunta la hago es para ver si en cualquier momento que deseen intervenir, participar, ayudarme con esto, porque a veces los estudiantes son más conocedores de uno como académico, como cientista social, de las cosas que realmente ocurren pues, en esta zona. No sé cómo sería la parte operativa de eso, profesor Federico, si un estudiante desea simplemente intervenir y lo hace, pues. Yo diría, profesor Rosales, si usted lo tiene a bien, yo diría y le pediría a los estudiantes que levanten la mano, o sea, levanten la mano aquí en el Zoom. Otra opción que tienen también, si no desean hablar, es escribir la pregunta en el chat. Tienen la opción de escribir la pregunta en el chat y si yo veo preguntas en el chat, yo puedo decirlas. Espera un momentito que alguien tiene el micrófono abierto. Si no desea conversarlo con su voz, puede escribir la pregunta en el chat o también puede levantar la mano si desea participar y entonces se le da la palabra. Creo que serían las dos opciones que tendríamos. Ok, muy bien.
Tengo entendido que la idea es que los estudiantes pues hagan algún tipo de propuestas de usos del suelo y de modalidades de movilidad peatonal, vehicular, etcétera, básicamente bajo el concepto pues, de desarrollo urbano orientado al transporte. Y también hay otros conceptos ahí que leí en el programa del taller. Así que yo lo que quiero aclararles es lo siguiente. Carlos me pidió que participara acá con ustedes más que todo para que les conversara sobre el tema acá de la caracterización urbanística del área de Arraiján a lo largo por ambos lados de la ruta de la línea 3 del metro. Y eso pues aprovechando una especie de terminología, de lexicografía que utilicé en el libro que se les ha mencionado. Entonces lo que voy a tratar de hacer es hacerle una descripción general a lo largo de la ruta y específicamente, puntualmente, pues en relación con las ubicaciones de las estaciones del metro. Esas descripciones son de carácter general, mostrando qué tipos de asentamientos son los que están y si son formales, semiformales, informales, e incluso también haciendo mención de cuáles son las probabilidades en términos de movimiento de personas, ya sea hacia el sur o hacia el norte del trayecto de la carretera panamericana. Porque cada una de las estaciones que están aquí, que estoy viendo en el mapa, pues va a presentar unas características de entorno bastante diferentes, ¿no? Si alguien en particular tiene algún interés en compartir y ahondar en estas descripciones sobre alguna estación de metro en particular, pues creo que sería también lo mejor, porque yo por ahora tengo que hacerlo de manera muy general, toda vez que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estaciones, ¿no? Y disponemos de poco tiempo acá. Comencemos con la estación que se llama Lomacobá. Esa estación tiene esta particularidad. Hacia el sur, básicamente está todo el área semiformal de Arraiján Cabecera. Que Arraiján Cabecera, pues, es la parte originaria de todo este asentamiento humano, que el censo lo cataloga como una localidad urbana, pero yo en lo particular, desde el punto de vista de la planificación urbana, ni siquiera todo Arraiján, o sea, toda la zona que vamos a contemplar aquí a lo largo de no lo considero como una ciudad, pues. El censo tiene una caracterización para asentamiento que ellos denominan localidad urbana, pero localidad urbana no es sinónimo de ciudad. Entonces, puedo estar utilizando este término, localidad urbana, pero por favor no entiendan, no se debe entender que eso equivale a una ciudad. La ciudad sería la ciudad de Panamá y la otra ciudad importante del área metropolitana, a mi juicio, es la ciudad de La Chorrera. El concepto de urbano de Arraiján es similar al de San Miguelito. O sea, San Miguelito no es una ciudad en sí misma, separada de la ciudad de Panamá. Desde el punto de vista administrativo, sí es un distrito separado, tiene una autonomía y tiene un municipio, pero es parte integrante de la ciudad de Panamá. A mi parecer, todo el cronograma histórico de surgimiento de Arraiján lo vincula estrechamente con la ciudad de Panamá como si fuese su área suburbana, tal y como ha ocurrido con lo que ahora se denomina Panamá Este y Panamá Norte, y anteriormente San Miguelito. El asunto es que como Arraiján no está pegado geográficamente, no es un continuum urbano de la ciudad de Panamá, entonces algunos podrían pensar que esto es una ciudad separada, pero no es así. El único impedimento porque Arraiján no esté pegado a la ciudad de Panamá es que existió pues la zona del canal. Y afortunadamente, aparte de todas las implicaciones, que no se malinterpreten, no digo afortunadamente de que existiera la zona del canal, sino afortunadamente desde el punto de vista urbanístico, porque toda la zona boscosa que hay desde Lomacobá hasta el Puente de la América, hoy día estaría
completamente urbanizada, así como ha sucedido con San Miguelito y Panamá Este. Entonces, hacia el sur de la estación de Loma Cobá, lo que existe es esta inmensa mancha urbana que es de carácter semiformal. Semiformal porque no es una urbanización en el sentido que la conocemos, pero tampoco fue un área de invasión, excepto la parte que corresponde al antiguo límite de Arraiján con la antigua zona del canal, que es donde sí se invadieron todos estos terrenos y que ahora se han estado formalizando, se hicieron programas de mejoramiento, de lotificación, se formalizó todo esto y por lo tanto pasa a un nivel de asentamiento semiformal. En este caso, el cuidado que hay que tener es que toda la movilización hacia Loma Cobá va a ocurrir desde la parte sur, esencialmente desde la parte sur. Así que las propuestas que ustedes vayan a hacer aquí en términos de ciclovías, movilidad peatonal, deberían contemplar eso, porque hacia el este y hacia el norte es improbable que haya más desarrollo alrededor de esta estación. La siguiente estación es la de Arraiján, que es la de la entrada de Arraiján. Aquí se marca como una estación, creo que le llaman normal, a diferencia de la siguiente, que se marca como la estación Arraiján Mall, que se indica ahí como un tipo de estación mayor, entendiéndose que es similar a la de Albrook, y que son estaciones que tienen una mayor afluencia de personas y una mayor movilidad, ¿no? Y posiblemente tengan un mayor impacto en su entorno. Ahora bien, me llama la atención que en el mapa la llamada estación Arraiján está ubicada justo en el centro de la localidad urbana conocida como Arraiján, ya la parte más céntrica, donde están concentradas las instituciones y las actividades comerciales, a diferencia de Loma Cobá, en donde prácticamente todo allá es asentamientos residenciales. En cambio, la estación Arraiján Mall, cuando uno la analiza, ustedes ven el inconveniente que tiene de que está al lado del cruce, el intercambio vial de la autopista Arraiján La Chorrera con la autopista Arraiján Puente Centenario. Entonces, eso evidentemente implica una limitación bastante fuerte para el tema de la movilidad y el tema de las ciclovías y el tema de establecer otro tipo de usos del suelo, generadores de empleo o de lo que aquí en este programa del curso se llama como ciudad total, o sea, tratar de incluir facilidades institucionales que hagan que la gente no se tenga que desplazar hacia otras partes de las localidades urbanas de Arraiján. Pero aquí está ese inconveniente, que la autopista misma y el hecho del intercambio vial pues, se constituyen una fuerte limitación para lograr esa integración hacia la zona oeste de la carretera panamericana. Y esta en particular también está algo alejada, esta estación, Arraiján Mall, está algo alejada del mismo centro de la ciudad. La estación Arraiján está mucho más cerca del centro de la ciudad. Y ya hay algún tipo de tránsito vehicular y peatonal a través de un puente vehicular que cruza la carretera panamericana para ir al otro lado de la zona de Arraiján. Ustedes ven también en los mapas de Google que hacia el norte de esta estación hay lo que se llama en diseño urbano un town center que congrega más actividad comercial y también institucionales. Entonces, por favor, préstenle atención a eso. Desconozco las ubicaciones precisas de estas estaciones, pero ahora estoy asumiendo que esta estación de Arraiján Mall está puede que esté ubicada al sur de la Panamericana, pero al este de la autopista. Hay unos terrenos ahí desocupados y están cerca de un pequeño mall comercial, eso que llaman como street mall, ¿no? Entonces, ojo con estas dos estaciones en términos de las propuestas que vayan a hacer. De ahí continuamos hacia Burunga y hacia Nuevo Chorrillo. La estación de Burunga
fundamentalmente va a tener una fuerte movilización de gente, y, más que todo de gente y quizás de taxis y de aquellos, ¿cómo se llaman? Los busitos estos que le llaman busitos alternativos, busitos piratas o busitos blancos, es hacia el norte, porque Burunga fue uno de los primeros asentamientos invasores de tierras allá por la década del 70, ¿no? Pero con el tiempo se ha ido semiformalizando y hoy día es una localidad de más de 10.000 viviendas, todo eso hacia el norte del trayecto de la línea 2 del metro. Observen en los mapas y en las fotografías satelitales que hacia el sur de la estación de Burunga, pues no hay mayores asentamientos. Me refiero a la franja que está comprendida entre la carretera panamericana y la autopista. En cambio, algo parecido, no en cambio, sino que algo parecido ocurre con la estación de Nuevo Chorrillo, que me dice Carlos que a él le preocupa mucho esta estación. Pero yo le digo, déjate preocuparte, Carlos, ya no hay motivo de preocupación. Esta estación de Nuevo Chorrillo tiene una ubicación bastante complicada, porque hay una curva enorme de la carretera panamericana, y eso hay que contemplarlo en cuanto al tema de la movilización de gente. También al norte de esta estación es donde hay un desarrollo básicamente de carácter formal, a diferencia de Burunga. La mayor parte de los asentamientos que están hacia el norte, entrando por Nuevo Chorrillo, son asentamientos formales, son una cantidad increíble de urbanizaciones, e incluso tienen la particularidad de que muchas de esas urbanizaciones corresponden a familias de ingresos medios altos. Y se los digo aquí como anécdota porque el fin de semana antepasado, aquí mi hijo que vive al lado mío, ahí celebró de que en círculo cero con la gente allegada el cumpleaños de mi nieta de 5 años. Y cuando llegaron sus amigos, unos 4 o 5 amigos, casi que todos residen ahí en Brisas del Golf de Arraiján. Y esa gente son profesionales. Llegan en sus carros de mínimo Honda CRV y cosas así, que son vehículos que no corresponden a clase media-baja. Entonces hay un nivel económico bastante alto en esta zona al norte de la estación de Nuevo Chorrillo. ¿Y eso en qué incide en la propuesta que ustedes vayan a hacer? Bueno, hay que ver si en esta estación va a haber lo que se llaman playas de estacionamiento para recibir a esos visitantes que lleguen ahí, dejen su carro y se mueven hacia Panamá. Entonces, ese es un punto a considerar en donde los espacios requeridos para ese tipo de facilidades van a tener muchas restricciones, porque a lo largo de esta curva pronunciada de la carretera panamericana ya hay escasez de terrenos. La misma entrada de la Panamericana Nuevo Chorrillo es un punto conflictivo que todavía no se le ha encontrado una solución en cuanto a un intercambio de vialidad que facilite el flujo vehicular. Y no me refiero tanto al flujo vehicular también, sino también sobre todo a las rutas de transportes internas que se van a movilizar desde aquí, desde la estación esta, hacia el norte. Y en particular, el movimiento de vehicular en función de lo que les acabo de mencionar, de que los niveles socioeconómicos de las familias que viven en estos asentamientos formales es más alto que el resto de las comunidades de Arraiján. De ahí saltamos a Cáceres. Tomen nota, por favor, de que la ubicación de la estación de Cáceres está mucho más distante de lo que están las otras estaciones en relación con la estación Nuevo Chorrillo y la estación Vista Alegre. Y eso se debe a que allí en esa zona, tanto al norte como al sur, lo que predomina son asentamientos semiformales. Cáceres se separó creo que del corregimiento de Vista Alegre, y constituyó un corregimiento aparte, por razones pues que ya ustedes conocen, que los políticos se andan peleando la creación de corregimientos para tener acceso a fondos.
Entonces, esa estación de Cáceres básicamente no debería tener mayor complicación en cuanto Pero a eso está muy alto. ¿A dónde vas? ¿Se perdió el audio acá conmigo o qué? Sí, sí, profesor Hugo, es que había un estudiante con el micrófono abierto y por error lo puse en silencioso para usted, disculpe. Pero se escuchó la última parte que hablé de la estación Cáceres. Se interrumpió al final, por si acaso puede repetir la parte final, Ya, disculpe. ok, que prestaran atención los estudiantes que en esta estación de Cáceres probablemente ahí sí tenga, en mi opinión, pues algún tipo de beneficio pensar en un tipo de movilidad no vehicular, porque los asentamientos que están tanto al norte como al sur son de carácter semiformal y están bastante cerca de la estación, ¿no? Siempre voy a insistir en que hacia el sur yo estoy hablando de la franja de suelo urbano que está comprendida entre la carretera panamericana y la autopista, ya que la autopista pues en sí misma constituye una delimitación infranqueable desde el punto de vista peatonal y de ciclovías y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muy pocos accesos desde la autopista hacia la Panamericana, exceptuando este de acá de la entrada a Ciudad de Bacamonte. Entonces, eso me lleva al punto este de la estación Vista Alegre. Sí, que la estación Vista Alegre está prácticamente en la mitad de un tramo recto, ¿no? De carretera que es básicamente lineal. Hay una estación, ahora mismo me he perdido, que coincide con el alineamiento de la carretera que viene de Ciudad Bacamonte. Y Ciudad Bacamonte, según el censo, es una localidad urbana. Repito, no es una ciudad, es una localidad urbana que en el censo del 2010 tenía aproximadamente 5.000 viviendas. Sin embargo, hoy día esa localidad urbana seguramente tiene, estimo yo, que unas cerca de 10.000 viviendas, porque ahí hizo el Ministerio de Vivienda un proyecto que se conoce como Ciudad de Esperanza. Y también el Grupo Provivienda ha estado haciendo otra barriada gigantesca que se llama la Hacienda, ¿no? Entonces, a partir del 2010 han proliferado allí una cantidad de barriadas y urbanizaciones nuevas, incluso algunas han interrumpido el alineamiento de la llamada carretera costanera que va desde el Puente de las Américas y bordea toda la costa y llega hasta La Chorrera, pero en algunos tramos no ha podido continuar por la costa porque ha sido interrumpida por urbanizaciones que el propio Ministerio de Vivienda las aprobó, después que ya estaba aprobado el alineamiento de esta vía costanera. Entonces, la afluencia de todas estas personas que viven en cerca de estas 10.000 viviendas va a estar bastante concentrada en esta carretera que pasa por encima de la autopista y desemboca acá en la Panamericana. En la mitad del trayecto de esta línea recta que está, que se conoce como Vista Alegre allí, en la estación Vista Alegre que está marcada como roja también. Y allí tiene sentido que hayan marcado esta como que hayan asignado esta estación como una estación mayor. Entonces presten atención a este tema, estudiantes, porque esa avenida de Bacamonte, que viene desde la ciudad de Bacamonte y desemboca justamente, esa avenida está propensa a ser ampliada a 4 carriles vehiculares. Entonces, mejor oportunidad para contemplar allí el tema de posibles ciclovías y paradas de buses para las rutas internas también que se van a mover de norte a sur o de sur a norte. Esta estación en particular yo le veo una expectativa de mucho movimiento, a diferencia de la estación de Arraiján Mall. Después de la estación de Vista Alegre está la que llaman estación Vista Alegre 2.
Esa está justo en la entrada de la primera barriada que se hizo acá en Vistalegre, que se conoce como Residencial Vistalegre. Y como anécdota, yo residí en Vistalegre temporalmente cuando regresé de México de hacer mi maestría. Viví allí seis años, mientras me conseguía por ahí un terreno para construir mi propia casa. Finalmente lo conseguí acá en La Chorrera. Pero conozco bien el área de Residencial Vistalegre. Esta estación, repito, no sé exactamente cuáles las ubicaciones exactas, pero creo que va a coincidir por allí donde está el supermercado El Rey. Ese es lo que yo diría un nuevo nodo urbano de la localidad urbana que se conoce como Vista Alegre, que es más que el Residencial Vista Alegre, sino que comprende otras localidades urbanas y que en mi juicio tiene mejores características urbanísticas para ser considerada como la ciudad, la localidad urbana cabecera del distrito de Arraiján, no tanto como Arraiján propiamente. Pero Arraiján, cabecera, tiene la ventaja pues de la trayectoria histórica que ya tiene, ¿no? Yo no estoy intentando armar aquí ahora un conflicto político-administrativo ni carácter chauvinista, ¿no? Pero honestamente, Vista Alegre tiene una mejor caracterización urbana en cuanto a edificaciones, en cuanto a usos del suelo, en cuanto a autonomía, en cuanto al concepto ese de ciudad total, que es lo que tiene actualmente Arraiján Cabecera. Entonces, esta estación, aunque no está marcada como una estación mayor, pues también va a tener su nivel de importancia. Luego seguimos con la estación Nuevo Arraiján y la estación San Bernardino, que ambas están bastante cercas unas de otras, por una particularidad de que hacia el norte de Nuevo Arraiján también hay una proliferación de variadas urbanizaciones de tipo formal. Entonces, yo les sugiero y les recomiendo a los estudiantes, no sé si ya están divididos en grupos, pero que algunos grupos bien pudieran hacer un estudio de movilidad vehicular ahora mismo tal y como está. Es decir, cuáles son las vías de acceso desde la Panamericana hacia el norte y hacia el sur, y marcarlas en un mapa a una escala global para que cada quien vea por dónde que es la afluencia vehicular y de transporte público y de transporte semipúblico, o sea, los taxis, que van a fluir desde el norte hacia el sur, ¿no? Y haciendo énfasis en esto que estoy insistiendo, la mayor parte de la movilización de gente va a venir desde el sector norte de Arraiján, con excepción de lo que va a llegar desde la ciudad de Bacamonte, que está al sur de la autopista. Eso nos lleva entonces al final del recorrido, que sería la estación mayor Ciudad del Futuro, que en particular no debería tener mayor trascendencia en cuanto a tipo de estación, porque hacia el sur no hay básicamente un desarrollo urbanístico fuerte. Y hacia el norte, aunque hay un proyecto que ya está construido, ya está en construcción, que se llama Ciudad del Futuro, en realidad eso nunca fue más allá de una ciudad, porque nunca consideró la ubicación de facilidades institucionales que le dieran el carácter de ciudad. Pero ¿por qué razón esta estación es de tipo mayor? Porque indudablemente va a recibir temporalmente toda la afluencia de gente, de vehículos, que se va a movilizar desde todo el distrito de La Chorrera hacia este punto en particular. Fíjense que al frente de la estación, hacia el sur, ahí están construyendo ¿cómo se le llama? El final de los trenes, de trenes y de talleres, en la central de talleres y de trenes. El patio de trenes, creo. Exacto, el patio de trenes y de talleres. Entonces, eso les debe dar una idea a los estudiantes del nivel de importancia y del grado de atención que le pueden dedicar al diseño de los alrededores de esta estación en cuanto a usos del suelo y ejes de movilidad. Pero también hay una particularidad. Esta estación está ubicada en una parte alta, topográficamente alta.
Es decir, hacia el sur oeste, descendiendo, literalmente descendiendo, se desciende hacia la ciudad de La Chorrera. Y hacia el noreste también se desciende levemente hasta llegar a las dos estaciones anteriores, San Bernardino y Nuevo Arraiján. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquello de las ciclovías, por ejemplo, Carlos Alvarado no podría ir en bicicleta ahí a esa estación porque no va a poder subir esas lomas. Entonces, no digo que no se hagan, que no las diseñen o no las contemplen, pero hay que meditar un poco sobre el tema este del aspecto topográfico, ¿no? Hacia el norte, ya con la vía principal de Ciudad del Futuro, que es de 4 carriles, allí, aunque esos terrenos al norte son un poco accidentados, pero allí el recorrido es un poco más ligero, más liviano. Entonces, un poco para resumir todo esto, ya he tenido media hora de monólogo. El tema de la caracterización de estos asentamientos en cuanto a si son localidades urbanas, si son urbanizaciones formales, si son invasiones, o sea, informales, si son asentamientos semiformales, a mi juicio es importante porque eso va a definir el tipo de movilidad que va a generarse en estos asentamientos con dirección hacia las distintas estaciones del metro. Ese tipo de movilidad o bien puede ser vehículos particulares, o bien pueden ser rutas de transporte interno, o bien pueden ser vehículos más livianos como las motos o las bicicletas, o bien puede ser peatonalmente también. Entonces, la sugerencia, les reitero, es que algunos de los estudiantes pudieran hacer una simbolización de estas rutas y estos trayectos de movilidad tal y como están hoy en día. Ahora, el otro asunto es que, como a lo largo de esta franja de terreno, a ambos lados de la ruta del tren, de la línea 3 del metro, pues, no sé qué tanto es el alcance que los profesores le van a pedir que ustedes propongan actividades y usos del suelo, si es solamente con todos los lotes que están al frente de la avenida, o si es una franja más amplia de, no sé, 60, 100, 200 metros. Pero sea lo que sea que vayan a proponer allí, pues entonces hay que contemplar el tipo de asentamientos que están en ambos lados de la línea 3 del metro, ya sean asentamientos formales, semiformales, localidades urbanas, porque eso es lo que les va a dar la caracterización a los proyectos que ustedes puedan definir en este sentido. Entonces, ya se me venció el plazo, mucho monólogo, así que me gustaría así ver si los estudiantes en particular, aquellos que ya tienen identificado algún área de estudio o de intervención, bueno, no me gusta usar esa palabra intervención porque para mí un proyecto de intervención es cuando ya tiene plano de construcción y tiene financiamiento obtenido y se va a ejecutar. Pero se utiliza mucho, en los últimos años he visto que se utiliza mucho esta expresión para proyectos académicos que en realidad solamente van a quedar allí en papel como un ejercicio académico, pero que no pasa siquiera de anteproyecto, ¿no? Así que desconozco por qué les llaman proyectos de intervención. Como ideas conceptuales me parece mejor. Así que adelante con las preguntas, si es que no se han dormido, pero alguien les puede tocar la campana para que se despierten. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Rosales, por esta explicación que nos ha dado. No sé, como ya yo les puse en el chat, que si alguien tenía alguna pregunta la podía escribir o podía levantar la mano, o también alguno de los profesores del taller que nos acompañan, que creo que estamos todos. No sé si alguno de los profesores quisiera dirigir la conversación hacia algún tema específico que también lo pudiera hacer, aprovechando que tenemos a los profesores, a los estudiantes y al profesor Rosales. Adelante, profesor. Hola, Federico. Buenas tardes. Quiero agradecer mucho al profesor Rosales de parte de pues, la organización de los talleres de verano de que nos esté
visitando hoy, porque ciertamente es una autoridad en el urbanismo y particularmente de la región metropolitana oeste, ¿no? Eh, yo estaba siguiendo, según él iba explicando, iba viendo en el Google Earth las estaciones y me quedó muy claro el análisis. Le recomiendo a los estudiantes que puedan hacer eso también, ¿no? Según, tal vez algunos lo fueron haciendo. Yo, sí, el único punto que quisiera considerar en otra luz es de lo que mencionó el profesor Rosales, y no, es que yo hoy en día en movilidad no solamente se puede presentar las modalidades peatonales y ciclísticas en los lugares, ¿cómo se llama?, con ingresos más bajos, sino que en algunos casos donde haya el espacio para tener buena infraestructura peatonal y ciclística, uno puede pensar que personas de ciertos ingresos, cuando se dediquen a hacer viajes locales cortos o a encaminarse hacia la nueva modalidad de transporte, o sea, llegar al metro, pudieran querer usar la bicicleta. Entonces, yo se lo dejaría caer ahí a los estudiantes que lo consideren también. Y bueno, sería interesante también saber qué piensan los profesores y el profesor Hugo. ¿Algún estudiante va a emitir su opinión sobre eso? Quiero animar a los estudiantes a que participen, hagan preguntas, hagan sus observaciones, porque todo lo que conversamos hoy les puede avanzar mucho en su proceso de investigación y diseño conceptual. Bueno, nada más que no, yo comparto la opinión tuya, Rodrigo, ¿no? Pero a veces también hay que, o sea, el debate es bueno, y eso no hay nada escrito así que uno tenga que decir este tiene razón, el otro no, sino que son aspectos por considerar. Pues uno ve que en países europeos, en el norte, los ejecutivos de empresas tranquilamente dejan su carro en su casa y se suben al metro y llegan a sus oficinas y se mueven en la ciudad pidiendo taxi o qué sé yo, o a lo mejor tienen un chofer, dependiendo de quién sea. En los países europeos, en las ciudades, pues uno ya está acostumbrado a ver que en puntos céntricos de la ciudad colocan estos no sé cómo se les llama, estos aparcaderos de bicicleta, ¿no? Entonces, la cultura allá, pues, permite pues, que independientemente de la clase social, es más, uno puede afirmar que allá no hay con predominio de clases sociales de bajos ingresos, sino que hay más homogeneidad en las clases sociales. Entonces, el punto es que acá todavía quizás la clase media alta, media baja, aún no tiene esa cultura de la movilización en bicicleta, ¿no? A diferencia, y sí lo reconozco, porque yo monté muchas bicicletas cuando viví en la tabla, en las ciudades del interior, en David se usa mucho la bicicleta, y me preocupa es que se esté perdiendo esa cultura de andar en bicicletas en las ciudades del interior, precisamente porque quizás debido a las complicaciones del tráfico vehicular la gente prefiere no usarlo. Pero sigue allí sobre el tapete pues el hecho de que reconocer que profesionales del nivel económico bien alto pues estén dispuestos a dejar su vehículo, su casa, coger la bicicleta de la barriada que está a 4 o 5 kilómetros al norte, movilizarse y llegar a la estación del metro, llegarlo ahí y moverse hacia a la ciudad de Panamá. Eso es un proceso, ¿no? Y eso va a tomar su tiempo. Lo que uno quizá pueda plantear es que estas cosas se hagan por etapas, ¿no? Y no estar, digamos, gastando dinero
en ciclovías que están mal ubicadas, fundamentalmente, ¿no? Por no haber analizado el tema de la propensión al uso de las bicicletas por parte de las personas. O yo diría que también en ciclovías que están pensadas más desde el punto de vista recreativo y deportivo y no tanto para movilidad, ¿no? Para transporte propiamente dicho, que no tiene nada de malo las ciclovías recreativas ni deportivas, pero realmente aquí la estamos enfocando más al transporte como tal, ¿no? Al movimiento real de las personas y en reemplazo del carro, si se quiere, hasta donde se pueda. Es un buen punto también, Federico. Entonces, ¿qué pasó con los estudiantes? 40 y pico de estudiantes y están mudos. Sí, buenas tardes, profesor Hugo, profesor Federico Rodríguez, profesor Guardia, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, Diego, buenas tardes, bienvenido, adelante. Gracias, profesor Rodríguez. Sí, me llama la atención bastante el tema, el desarrollo de la movilidad del sector oeste. Sí, hoy en el transcurso del día tuve la oportunidad de hacer 2 viajes a Chorrera, ya que hoy es la inauguración de la Feria de la Chorrera. Entonces, me llama la atención lo que dijo el profesor Hugo, porque me dice de que va, o sea, que en el área de, creo que de Bacamonte, él mencionó, se va a hacer un ensanche y desarrollo y diseño de una vía para 4 carriles. Entonces, me llama la atención ya que creo que eso es una zona de bastante densidad, ya que existen muchas barriadas ahí cerca. Eh, pero lo que yo le quería preguntar es que, o sea, en, en caso tal, en esas áreas donde existen muchas residencias que están dentro, o sea, donde fueron asentamientos, o sea, ¿cómo se haría? El, el MOG, el MOG utilizaría más la servidumbre, o qué pasaría con estas casas que no están dentro de las urbanizaciones, sino que son asentamientos. Este, igual, este es un proyecto, ¿no? De ensanche de la vía. No sé si eso afectará o disminuirá más lo que es el congestionamiento, ya que ahí siempre se forma un embudo en la salida ahí de Bacamonte, en la salida acá de El Tecal. No sé, no sé de qué manera se puede intervenir ahí en esa zona, profesor. bueno, sí Esa es es mi correcto, pregunta. ¿no? Sí, así mismo es, la capto. Es que uno piensa que cualquier tipo de mejoramiento vial, o sea, ampliar la magnitud para aumentar la capacidad vehicular de una vía, eso siempre va a conducir que al final de la vía va a ocurrir algo. Entonces, es como ocurre con las autopistas y los corredores, pues si no se soluciona el punto de llegada o de salida o viceversa, entonces la ampliación de la vía pues, puede perder sentido, pero eso es parte de la llamada vía Avenida Costanera, ¿no? Entonces, el, el proyecto incluye el mejoramiento del intercambio vehicular. Lo que ha sucedido con este intercambio vehicular aquí de Bacamonte y el otro de la autopista que está acá en Chorrera, Nicolás Solano, es que esos intercambios nunca se diseñaron adecuadamente porque no se tenía en ese momento la demanda de tráfico vehicular para hacerlo. Ustedes ven que esos intercambios hay que girar a la izquierda para poder acceder a la autopista. Entonces se le han estado haciendo ahí en parapetamientos. Disculpen el tableñismo, pero sigo siendo tableño. Pero ahí lo que procede y está contemplado en los diseños es hacer los intercambios vehiculares tipo orejas, que son los que permiten que el flujo vehicular sea continuo sin tener que hacer alto. Claro, en la intersección con la Panamericana, allí tiene que haber un diseño de T, tipo T. Entonces, eso también debe estar contemplado en el diseño de esta ampliación de la vía, ¿no? Yo se lo mencionaba porque si alguien va a hacer una propuesta utilizando de justificación, utilizando la base pues, de esta estación de metro que está ya al final, pues ahí es oportuno considerar el tema de las ciclovías y
también considerar otro tipo de, de expectativa que se pueda tener, porque las ampliaciones de vía usualmente conllevan a que se modifiquen los usos del suelo a lo largo de las avenidas que se amplían. Comienzan a tener una reconversión hacia actividades más rentables. Entonces, ese es el punto. Ahora, en cuanto a la servidumbre, esos proyectos se hacen siempre dentro de la servidumbre vial que ya está constituida desde hace muchos años. El problema surge cuando los municipios otorgan permisos para que cierto tipo de actividad informal se desarrolle dentro de la servidumbre. Entonces, transcurren 15, 20 años de esos permisos provisionales que se convierten en permanentes y luego, como parte del proyecto, hay que indemnizarles a esas personas. Pero no es porque el alineamiento de la vía esté afectando fuera de la servidumbre, ¿no? Acá en la parte comprendida entre Veracruz y Vique, allí el alineamiento se sube un poco hacia el norte, pero no va a afectar comunidades que ya están establecidas. Porque eso cada vez que alguien traza una avenida rápida que atraviesa un asentamiento, por muy pequeño que sea, entonces eso ocasiona complicaciones de reubicación de gente, le quita todo el tema de la histórica manera en que se han estado asentando y la convivencia que han tenido, los lazos comunitarios que han desarrollado, entonces todo eso se va perdiendo. Pero en este caso, de este proyecto en particular, no creo que sea así. Eso va a estar comprendido dentro de la servidumbre. El reto para los que diseñan allí, lo que se le está pidiendo a los estudiantes de este curso es cómo van a diseñar dentro del espacio comprendido de la servidumbre. El primer tema que deben averiguar es cuánto es el ancho de la servidumbre y qué diseños pueden hacer dentro de esa servidumbre, y además contemplar que el espacio que está entre la línea de construcción y la línea de propiedad, que es lo que se conoce como espacio semipúblico, según la Ley de Ordenamiento Territorial, ese es un espacio que puede ser reclamado por las autoridades para hacer proyectos e intervenciones de tipo público, aunque esté dentro de la propiedad privada, pues, porque precisamente para eso se dejan las líneas de construcción. En este caso yo desconozco cuál sería la línea de construcción en donde ya hay desarrollo urbanístico, por ejemplo en el tramo de Viejo Vista Alegre que está entre la autopista y la carretera panamericana. Usualmente la dejan de 2,50 metros, a veces de 5 metros. Entonces ese es un tema también por investigar por parte de los estudiantes que quieran hacerse cargo del proyecto utilizando la estación Vista Alegre. No sé si quedó clara la explicación o me extendí mucho, omitir algo. Sí, profesor, gracias, muchas gracias. Y mi última pregunta es que, o sea, usted habló del tema de los asentamientos. En el caso de la estación Lomacobá, sabemos de que Lomacobá fue un asentamiento que poco a poco fue desarrollando y a la vez el MIBIOC fue otorgando, ¿no? Este título de propiedad y fue urbanizando un poco el sector, pues alcantarillas, acera, vereda, calle. O sea, ¿de qué manera se podía o se puede integrar en este proyecto para que esta estación sea amigable, exista mejor uso de suelo, exista ciclovía? O sea, si sabemos de que la gran mayoría de las personas que viven ahí son personas de escasos recursos y además existen muchas veredas calles y muchas veredas porque bueno, se contempló desde hace años la comunidad y entonces se ha ido desarrollando en base a a lo que existe en notificación, pues, y entonces no cuentan con el espacio adecuado. Entonces, ¿cómo se haría ahí en este caso? Ya que es una comunidad, o sea, de bastante densidad, pero a la vez vemos de que no hay mucha, o sea, no hay mucha movilidad, pues. ¿Cómo Bueno, se podría? ese es justamente uno de los retos más importantes que tienen los arquitectos cuando ejercen como planificadores
de desarrollo comunitario y planificadores de este tipo de comunidades, ¿no? Que hay muchos requerimientos, sobre todo de facilidades institucionales, que son como los complementos de la actividad residencial, ¿no? Me refiero a escuelas primarias, centros de orientación infantil, el centro de salud o de atención médica, áreas recreativas. Entonces, como esta zona fue una zona de invasiones, cuando ocurren estas invasiones, la gente respeta mucho el medio natural, pero tienden a ocupar la totalidad de los lotes. Entonces, ese es el reto que hay que enfrentar. Entonces, hay que identificar primero que nada las necesidades, que no sean necesidades ficticias, ¿no? Si se necesita una escuela en ese sector, pues hay que buscarle la mejor ubicación. Y ese es trabajo de los arquitectos. Entonces, ustedes con una adecuada orientación de parte de sus profesores, verán cómo, y la creatividad que cada uno de los estudiantes tenga, de no dejarse llevar por la inercia o no dejarse llevar por el copy-paste conceptual. Ahí es importante la creatividad para ver cómo se replantean los usos del suelo y cómo se establecen mecanismos para lograr ubicar facilidades institucionales, recreativas, deportivas, que se requieren, pero que requieren también de un espacio que no está disponible. Para una observación, yo tuve oportunidad de estar en el MIDI cuando se dieron esas invasiones justo después de la entrada en vigencia del Tratado del Canal allá por 1979. Y a mí me tocó recibir una delegación de estudiantes cuando yo vivía en Vista Alegre, que tal como les comenté, muchos años después, pues, allá por finales de los 80, ya en plena década del Noriegato. Y ¿saben una cosa? Cuando ellos me pidieron que les asesorara en eso, yo los busqué en mis anaqueles y les entregué mi tesis. Mi tesis de grado fue la expansión de Arraiján hacia el área adyacente al canal. Algunos la utilizaron y después algunos me fueron a visitar cuando yo trabajaba en el MIBI, en particular unos representantes de una comunidad indígena, y ahí jugó un papel muy importante la Facultad de Arquitectura, porque el secretario administrativo de la facultad era un arquitecto, ya trabajaba allí en la facultad y él les brindó el apoyo de los estudiantes, diseñándoles la lotificación que se las pedía el IDAM para poder suministrarles los servicios de agua potable. Pero lo que llama la atención es que este es un tipo de invasión que no es tradicional con el resto de las invasiones. Allí no se trataba de gente, o sea, dicen los noticieros y la cosa que la gente que invadió esas tierras sí necesitaban vivienda, pero que no eran tan, digamos, marginales, pues, sino que no habían tenido oportunidad de conseguir terrenos. Entonces el tema del nivel socioeconómico allí es un poco diferente a una invasión tradicional. Eso es lo que permitió que el Ministerio de Vivienda pudiese hacer los proyectos de legalización de tierra y mejoramiento habitacional allí. Y si ustedes hacen un recorrido, las casas que hay allí no son casas, digamos, improvisadas ni de bajo nivel, sino son casas ya de mampostería, de bloques. Pero sí representa pues un reto para ustedes el determinar qué se necesita allí y dónde ubicarlo. Gracias, profesor. Gracias también al estudiante Diego Gallardo por las preguntas que hizo. Tenemos a la estudiante Yariani Geraldes con la mano levantada. Adelante, Yariani. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, más que todo es un comentario con respecto a lo que el profesor habló acerca de dejar las ciclovías también para las barriadas que eran de media alta. Y tomó el ejemplo de Europa. Y siento que allí es donde se puede marcar la diferencia para que no haya una brecha tan visible entre la clase baja, clase media baja y clase media alta. Porque al menos en Europa puede ser que sea una persona que sea de altos ingresos, pero al usar un transporte público, como que se equipara o que se iguala a las personas que también son que tienen como un ingreso más bajo.
Y siento que eso también ayudaría, o sea, comenzando por esa simple cosa como la movilidad, ayudaría a que las cosas aquí en Panamá, clasistas, como que se fueran balanceando un poco más. Siento que, y me llama la atención el hecho de que con solamente uno pensar en el transporte o la movilidad de las personas, cómo puede cambiar eso la mentalidad de toda una región o todo un país. Era más que todo como ese comentario. Bueno, un excelente comentario, en mi opinión, así que te felicito por la intervención. Es como dice el profesor Rosales, cuando uno tiene la oportunidad de viajar, sobre todo a Europa, incluso a Japón, uno se puede extrañar sabiendo lo que uno tiene la costumbre aquí, que un sábado por la noche, por ejemplo, tú viajas en el metro en Tokio o en París, una familia entera toda trajeada, bien vestida de gala, con un regalo que van hacia un matrimonio, una fiesta formal de un matrimonio en el metro. Y seguramente esa familia tiene un carro, pero para ellos es mucho más conveniente, mucho más fácil ir en el metro. Y esas son cosas que aquí no nos pasarían nunca por la mente, pero que poquito a poquito pudiéramos, no es que ir hacia allá, pero por lo menos comenzar los primeros pasitos, ¿no? Hay que cambiar un poquito también la mentalidad. No sé si alguno de los profesores o de los estudiantes, del resto de los estudiantes que tenemos aquí con nosotros, tiene alguna consulta adicional de lo que ya Sí, han podido hacer. yo quisiera hacer un llamado porque he estado revisando la lista, voy a tomar asistencia de los que han participado. Yo tengo 9 equipos de trabajo, 5 en un grupo y 4 en el otro, y quisiera que alguno hiciera una de esas preguntas que suelen hacer sobre el tema, particularmente de los medios alternativos que deben promoverse, como el uso de la bicicleta o de los scooters que ahora hay, que se han puesto. Yo les mencionaba que yo no me había enterado que aquí bueno, acá en Costa del Este, cerca, están utilizando los scooters que están programados con GPS y todo para llevar control de la ubicación y demás, como una forma alternativa. Tal vez es moda, es novismo, pero hay que buscar algunas alternativas. De hecho, con los costos del combustible y el cambio climático y demás, es importante que se busquen alternativas al transporte. Y la solución que da la existencia de una línea 3 del metro como un transporte masivo, entonces nos brinda la oportunidad de incentivar que la gente camine, que la gente use bicicleta, que la gente use scooter o que la gente use cualquier otro medio para llegar a tener esa relación de conectividad en teorías como las que proponen algunos arquitectos, de que uno debe encontrar en 15 minutos desde su hogar solución o lugares donde proveerse de alimentación, de recreación o de educación. Entonces, eso es interesante que nuestros estudiantes planteen, y para eso creo que es uno de los objetivos de este proyecto, que me pareció muy, muy bueno. Y tenemos pues la oportunidad de tener a una persona como Hugo que conoce bien el sector y nos puede dar orientaciones sobre el potencial del desarrollo en los mismos. Entonces yo quiero que mis estudiantes participen, porque he visto aquí que hay muchos que están, llegué a contar 48 participantes, ahora bajó a 41. Bueno, eso nos incluye a los profesores también, así que por ahí la cosa es andar como en 30 y tantos estudiantes que han participado en el llamado a esta sesión. Así que por favor. Y como les dije, si alguien tiene pánico escénico, no quiere hablar, puede escribir su pregunta en el chat y yo la leo con mucho gusto. Claro.
Por ejemplo, ayer dimos la clase en el taller, en el grupo que yo estoy llevando y salieron varios temas que algunos de estos pudieran, y estoy seguro que así mismo pasa en los otros salones con los otros profesores, ¿no? Algo de lo que ya han dado, de lo que han conversado, de lo que han debatido en las clases, son temitas que pueden salir aquí también y los conversamos ya a nivel macro, ¿no? Tenemos a la arquitecta Yaska Oliveira que nos está acompañando, ya ella es arquitecta y nos está acompañando en la clase que yo estoy llevando. Adelante, arquitecta. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor Rosales, por su intervención. Como los estudiantes están un poco apenados, me parece a mí, pero hay algo que surgió en la clase de ayer, como usted justamente decía, profesor, y es más que nada como es una inquietud que tenía uno de los estudiantes o una de las estudiantes los desarrollos en el área de estudio, en las áreas de estudio, se han hecho mucho, digamos que de forma privada. Entonces, cada desarrollo pues se ha hecho como independiente y se han creado pues en esas áreas de influencia de las estaciones urbanizaciones, pero como pequeñas islas, no están como integradas. Entonces, hay un gran reto porque estamos estudiando pues lo que es la parte de la movilidad, cómo mejorar la movilidad, pero tenemos como ese hándicap ¿cómo logramos esa integración? Porque al final del día todos tienen que ir hacia la Panamericana. Entonces, digo, es algo que hay que pensar, ¿no? Pero yo no sé si usted tiene algún comentario, profesor Rosales, sobre ese tema, porque sí es cierto, uno cuando ve eso, bueno, en general en Panamá, pues muchos de los desarrollos urbanísticos se han hecho de manera privada. Hoy en día está cambiando un poquito lo que es la mentalidad, ya por lo menos cuando se hace un proyecto ya le piden a uno que pensemos pues en las vías de integración con futuros desarrollos aledaños y todo más, pero pues como ya estas organizaciones ya tienen bastante tiempo, no se ha hecho eso en muchos casos y entonces hay como muchas islas pegadas unas al lado de la otra, que al final todas convergen hacia lo que es la Panamericana. Entonces no sé si tienen algún comentario al respecto que nos pueda ayudar principalmente con el tema de integración y de movilidad. Sí, el tema que es un asunto de escala. Por ejemplo, allá por los años 70, un planificador alemán que estuvo contratado acá haciendo unas consultorías, una de las primeras cosas que señaló fue que la autopista no había estado bien alineada. La autopista se inauguró en 1981 y el estudio que él había hecho era para dar una orientación de ordenamiento territorial utilizando la terminología que hay hoy día, que a mí en lo personal no me agrada utilizar el término territorio para referirme a la escala urbana. Pero él decía, esa autopista debió estar alineada al norte. Pero además, a lo largo del tiempo, lo que se ha carecido acá es que tampoco, como ocurrió en la ciudad de Panamá, tampoco se previeron vías transversales. La construcción de la carretera costanera, eso debe aliviar un poco el tema de las constantes afluencias vehiculares hacia la carretera panamericana. Cuando yo trabajé en el plan metropolitano, una de las cosas que recomendé, y parece que me escucharon, era que la autopista ya no debería ser manejada con limitaciones y restricciones de acceso, porque solamente tenía dos. O sea, la que mencioné antes, Bacamonte y Nicolás Solano, y los dos puntos extremos. Entonces, cuando se terminó el cobro de peaje y se permitió entonces accesos controlados, ahora no nos podemos ir al otro extremo, estar permitiendo acceso a una vía rápida cada 50 metros. Pero la pregunta es quién se está ocupando de analizar el diseño de accesos y la distancia que debe haber entre ellos a lo largo de la autopista. Si ahora mismo es una vía rápida, no es exactamente una autopista. Entonces tú tienes razón en esto. Pero cuando uno va reduciendo la escala, entonces uno se encuentra con las urbanizaciones. Y aquí hay dos posiciones, ¿no? Y yo creo que más bien las posiciones obedecen a que a lo mejor cuando uno habla de esto no queda clara el alcance de lo que uno está expresando. Hay una posición que va en contra de los llamados clústeres en las urbanizaciones, aquellas que tienen una sola entrada con su salida. Y hay otra posición como la que acabas de expresar,
de que las urbanizaciones deben tener conexiones con los laterales al norte, sur, este, oeste. Pero la pregunta que uno se hace, ¿qué tan bueno es que en una urbanización que tenga, digamos, 300 casas, esté atravesada por una vía interurbana de alto tráfico? Entonces, el tema ese de las conexiones de las barriadas, de las urbanizaciones unas con otras, en ciertos casos, no es que tenga que ser así de manera absoluta y que hay que desvivirse porque todas las barriadas tengan esas interconexiones con las demás. Yo creo que el tema de los clústeres funciona muy bien porque le da más seguridad a la gente que vive en esos clústeres. Y además evita que el tráfico urbano penetre en las urbanizaciones, que ese es un tema que en el caso de la ciudad de Panamá está muy marcado. Y si no, examinen el área que está ahí, ahí por cerca de las, ¿cómo se llaman estas barriadas que están ahí al norte de la Tumamuerto, que conectan con la Juan Pablo II y demás? Ahí los vehículos del tráfico urbano cogen todos esos atajos para comunicarse con los alrededores. Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Entonces hay que estudiar con mucho cuidado el tema este de las articulaciones viales de unas barriadas con las demás. Y lo que a mí me llama la atención, lo que yo he estado proponiendo es que debe haber una jerarquización de estas interconexiones viales. En el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad del Distrito de Panamá se planteó algo muy interesante, que a las urbanizaciones se les debería poder pedir vías secundarias a cada 500 metros. Entonces, eso significa que entre cada 500 metros la circulación debería ser eminentemente local, sin conexiones con los laterales, sino conexiones con las vías secundarias y las vías secundarias, entonces conducir a las arterias principales de la ciudad. Cuando ya las urbanizaciones están desarrolladas, como es el caso acá, fíjese que Ciudad Bacamonte es quizás la única localidad urbana a nivel nacional que está constituida en un 99% por urbanizaciones. Allí no hay asentamientos semiformales, pero sí hay un asentamiento que fue una invasión allá por la década de los 90 que se llama el Chumical. Pero ustedes examinan Ciudad Bacamonte como nombre, pues se llama así, Ciudad Bacamonte, no como ciudad, y ustedes van a ver que es un aglomerado de urbanizaciones puestas y colocadas unas al lado de la otra, pero carentes de una estructura vial adecuada. Irónicamente, el Ministerio de Vivienda siempre tuvo en sus manos el planeamiento de esa zona y nunca se ocupó de eso. Entonces, eso es un punto muy importante en cuanto a esto de la movilidad, pero mi recomendación es que no nos vayamos al extremo de querer interconectar todas las barriadas, sino hacerlo de una manera jerarquizada. Y una cosa que nosotros los arquitectos conocemos como la escala urbana apropiada. El concepto de unidad vecinal es un concepto que se refiere a eso. 30 hectáreas con circulación vehicular interna. Y al margen de esas 30 hectáreas, entonces la circulación secundaria de la ciudad. Esta idea tuve la oportunidad de aplicarla acá en este desarrollo inmobiliario que se conoce como Costa Verde, porque tuve la oportunidad de hacer el plan maestro original, que después fue ligeramente modificado por una firma norteamericana para agregarle el ingrediente paisajístico. Pero allí ustedes ven con claridad todo el trazado de las vías amplias de 25 y 30 metros. Ninguna de esas vías atraviesa ninguna barriada. Y todas esas barriadas tienen accesos hacia esas vías secundarias. Por lo tanto, aunque reconozco, porque la mayoría son clústeres cerrados, son urbanizaciones privadas porque tienen su garita de control y son de un alto nivel adquisitivo. Pero bueno, esos son ejemplos de cómo lograr ese diseño de la vialidad, teniendo como objetivo la protección de la escala humana, de la escala peatonal dentro de las barriadas, sin interferencia de la circulación vehicular ajena a la comunidad. Ese sería mi comentario al respecto. Gracias a la arquitecta de Oliveira por la pregunta y al profesor Rosales por su respuesta. Tenemos a
No estoy seguro si se pronuncia Jade Arteaga con la mano levantada. Adelante. Jade, sí, Ah, Jade, ok. sí. Bueno, primeramente, pues buenas noches. Gracias al profesor Hugo Rosales por esta intervención y bueno, a los que están haciendo que esto suceda. A mí, más como comentario, pues relacionado mucho a cómo en Panamá se llevan todas estas intervenciones, sobre todo llamando mucho mi atención de por ejemplo, propuesta de 4 carriles que se va a hacer, que algo que tenemos que, pienso yo, pues tener en cuenta mucho dentro de estas intervenciones urbanas, que el enfoque siempre debe ser primeramente a las personas, ¿no? A los peatones, lo que es, como dijo mi profesor Carlos Alvarado, de que mencionó los scooters. Por ejemplo, yo poseo pues un scooter y realmente la movilidad con él es bastante dificultosa en ciertos lugares, e incluso uno utiliza del metro y se baja en cierto lugar y entonces ahí se moviliza, que al fin y al cabo es mantener ese enfoque de que a veces en Panamá tienden mucho, es que hay intervención urbana, por decir entre comillas, y se ven a veces como que hay, bueno, eh, es un mayor beneficio hacia el vehículo, cuando a veces debería ser más hacia las personas, ¿no? Y eso daría mucho más como sostenibilidad, que es algo que me interesa mucho que el profesor Rosales estuvo exponiendo, ¿no? Esa movilidad que sea una escala bastante balanceada, no solo hacia este enfoque de vehículos, porque si no después hay más vehículos, como mencionaba otro compañero, se hacen unos embudos en ciertas zonas, y que eso en sí obviamente es un paso a paso bastante progresivo de que puede mejorar, ¿no? Pero que pienso que con este proyecto sería muy bueno, y con proyectos pues a futuro, eh, a enfocarse bastante en eso, porque por ejemplo en Europa o en otros lugares este sistema DOT que se conoce también es bastante amigable y bastante sostenible, y todas estas relaciones que se hacen, y pienso que es una oportunidad para nosotros de tomar todos estos datos y con la creatividad, como dijo el profesor Rosales, y asimismo pues proponer pues unos bastantes buenos proyectos. Sí, es importantísimo eso que mencionas. Y aquí en Panamá sí tenemos que admitir que los propios planificadores urbanos, los propios arquitectos, le hemos estado dando demasiada prioridad y énfasis al vehículo, incluso Privado. a la escala personal, sí, el vehículo privado, a la escala personal. Cuando un arquitecto diseña una casa, los propios clientes le dicen, colócame el carro al frente, en lugar de colocarlo a un lado o en la parte de atrás. Todas las barriadas, quizás por motivo de lo estrecho que son los lotes, tienen el vehículo justamente al frente. Entonces el garaje es la fachada de las casas. Y por otro lado, cuando se diseñan las urbanizaciones, también hay toda clase de reglamentaciones para el tránsito de los vehículos, el dimensionamiento de las calles. Pero fíjese, y una cosa que había olvidado comentarles. Hay un decreto que reglamenta las aceras aquí en Panamá. Por tratarse de un decreto, pues está vigente, que yo sepa, no está derogado. Y se establecen los anchos de aceras en las zonas comerciales, en las zonas residenciales, en las intersecciones, etcétera. Fíjense que supongo yo que para no repetir la experiencia que se tuvo con la línea del metro acá en el área transísmica, que todas las aceras quedaron destrozadas y después hubo que esperar una licitación millonaria para poder reconstruirlas. Acá me he dado cuenta que en ciertos tramos de la construcción de la línea 3 ya la propia empresa está construyendo las aceras. Pero ¿saben qué? Están haciendo aceras de 80 centímetros de ancho. Entonces uno se pregunta, bueno, un proyecto multimillonario como la línea 3 del metro, que debe incluir el tema este de la movilización peatonal, y están haciendo aceras de 80 centímetros de ancho. Entonces se sigue discriminando al peatón. Entonces, por favor, los estudiantes que hagan su diseño, tomen eso en cuenta. Pero además, a veces uno puede pensar que en estos casos, esta ciudad grande de Panamá, que es la única, pues, la ciudad de Panamá es 10 veces más grande que la segunda ciudad que le sigue en tamaño, que es la ciudad de La Chorrera, ahí peleándose con la ciudad de Colón.
Entonces es donde los problemas tienen mayor, digamos, son más visibles. Pero ojalá llegara un momento en que también en los cursos de acá de urbanismo, los talleres de urbanismo, se puedan emprender proyectos para las pequeñas ciudades del interior, donde todavía no ha entrado de lleno todo este caos urbanístico y donde existe casi que la intención de las autoridades gubernamentales de replicar los mismos esquemas de ordenación urbana y de ordenación de uso del suelo en las ciudades del interior. Y se pierden tradiciones históricas y vernaculares que bien se pudieran haber respetado. Entonces, quizás en algún momento a los estudiantes se les pueda también presentar proyectos en las ciudades del interior, donde todavía estamos a tiempo de poder rescatar y de evitar que estemos replicando las malas soluciones que hacemos acá en el área metropolitana. Eso se lo dejo a Rodrigo y a Carlos y al profesor Federico. No sé si hay otro profesor. Tatiana está por ahí también. No, Tatiana sí tiene uno de los cursos del taller, pero ella no nos puede acompañar esta noche porque anda por Coclecito. Pero sí tenemos otros profesores del taller. Yo vi más temprano que el profesor Ambers había levantado la mano, pero después la bajó. No sé si él tenía algún comentario y después ya le contestaron la pregunta, pero él tenía la mano más temprano levantada. No sé si el profesor Gary tenía algún comentario o alguno de los estudiantes del profesor Alvarado que ya les habló más temprano. Ese es Gary Ambers. Sí, correcto, Gary Ambers. Está profesora en la facultad, qué bueno. Creo que fue alumno mío hace el siglo pasado. Tiene uno está llevando uno de los talleres de urbanismo con este tema ahorita en el verano y nos acompaña Qué ahorita, bien. está ahorita aquí con nosotros. Yo vi que más temprano había levantado la mano. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No he visto nada en el chat tampoco. Bueno, yo cobro por hora, así que demórense todo lo que quieran, que así mis honorarios van a ser más altos. Sí, profesor Hugo, disculpe, me llama mucho la atención su intención de que usted dentro de su gestión que estuvo en el MIBIOC, usted considera de que hay otras ciudades dentro del interior que necesitan un desarrollo de uso de suelo, de uso urbanístico. Entonces, no sé qué usted opina de la ciudad de David y de la ciudad de Chitré, ya que desde, desde tiempos atrás no hubo una planificación ni un concepto para poder ordenar sistemas de transporte masivo, ni carreteras, ni vías de circulación. No sé si dentro de las futuras gestiones, ¿verdad? Se puede integrar estas ciudades del interior también para que ellos tengan la oportunidad de tener así un sistema vial como lo tiene la ciudad de Panamá. Bueno, te comento eso rápidamente porque nos aparta un poco del tema este puntual, ¿no? Pero el David ya tiene un plan de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2016 y eso incluye algo que, ya te digo, es como una réplica de lo que sucedió acá en Panamá. Ahí se plantearon un corredor norte y un corredor sur, que creo que tienen un nombre diferente, pero eso con la idea de proveer una vía de circunvalación alrededor de la ciudad, que llega por allá por Dolega y por San Pablo Viejo hacia el occidente, ¿no? Ahora, en Chitré también se hizo un plan de ordenamiento territorial, pero el asunto se manejó muy mal administrativamente, al punto que el municipio no aprobó el plan de ordenamiento territorial, lo rechazó. Y entonces quedó así, como decimos, en stand-by. Ahora se está retomando, el MIBI ha retomado esa, esa elaboración de esos planes de ordenamiento territorial, pero yo reitero, yo no me gusta mucho la figura del plan de ordenamiento territorial por varias razones. Una es que tienen unos costos altísimos, otra es que realmente el enfoque territorial es para las regiones, para los grandes territorios. Lo que necesitan las ciudades son unos enfoques a la escala apropiada, a la escala urbana, a la escala del diseño urbano. Entonces, el tema
por ejemplo, de llevar el mismo enfoque que se aplica a la ciudad grande, llevarlo a la ciudad del interior, es tal. Carlos mencionó que yo nací en Las Tablas. Bueno, a mí me gustó mucho Las Tablas, toda la escala urbana que tiene Las Tablas. Yo esperaba que algún día se mantuviera así. Y una de las cosas que hizo el MIDI cuando hizo el plan normativo de Las Tablas allá por 1989, es que comenzó a establecer los retiros laterales en las casas. Y eso me llamó tanto la atención que digo, pero ¿por qué están obligando a la gente a retirar sus casas? Y Las Tablas y las comunidades que hay, la historia de esas comunidades, que hay filas enteras de casas a lo largo, pegadas una con otra, y esa es parte de la arquitectura vernacular, del movimiento peatonal en esas comunidades de Las Tablas, en las propias Las Tablas, la gente camina tranquilamente por los portales, se comunican unos portales con los otros, porque ese prevalecía ahí en ese tiempo la escala peatonal, por encima de la escala vehicular. Luego introduce el Ministerio de Vivienda las normativas estas de que modernas, al estilo de la ciudad capital, entonces van perdiendo la fisonomía urbana, van perdiendo el estilo que habían heredado históricamente y van transformando Las Tablas, Chitré, David, Santiago, en una especie de áreas suburbanas al estilo de acá de la ciudad de Panamá. Entonces eso se ha descuidado mucho, como comentario también. Está Katy Escalona allí, profesor. Y entonces, Buenas tardes, profesora Escalona. Adelante. ¿Me escucha, profesora Escalona? Katy. ¿O tiene el micrófono apagado? Ay, ahora sí. Sí, disculpen que también me demora en participar, pero sí tenía solamente a modo de consulta sobre también cuál es la postura, profesor Rosales, sobre esa informalidad del transporte como también alternativa o articulador de, digamos, de esa dinámica que va a existir en torno a las nuevas estaciones del metro. no te escuché el comienzo de la pregunta porque apareció un perro ahí ladrando. Sí, disculpe que todavía estoy en la calle. Habla acá de A una ver, informalidad, una sí, informalidad. que digamos, ¿cuál sería su postura en torno a esa informalidad existente en el, digamos, como esas alternativas de transporte que también existen en esas zonas, ¿no? En torno a esas dinámicas, es que eso se podrá integrar, digamos, de nosotros desde otra perspectiva del planeamiento, a esas nuevas dinámicas que van a girar en torno a estas nuevas estaciones, o simplemente, nuevamente, ignorar esa dinámica existente en la zona. No se puede ignorar lo que ya existe. Más que todo eso hay que analizarlo bien para poder hacer diseños que correspondan. Vamos a decir, vamos a usar una figura de esta manera. Cuando uno está, digamos, uno tiene unas ideas que uno se las quiere transmitir a los estudiantes y uno tiene, digamos, un nivel de maestría, de doctorado, siempre se ha criticado que los docentes intentan transmitirle a los estudiantes en un lenguaje que es propio de la maestría y de los doctorados. Entonces los estudiantes se quedan en ascuas, ¿no? Entonces, digamos, el proceso sería que los docentes tenemos que bajar no lo digo en términos despectivos, sino ubicarnos, llegar al nivel de los estudiantes dentro de su lenguaje comprensivo, dentro de sus idiosincrasias, dentro de sus estatus de cognitivo, y luego ir subiendo junto con ellos. Entonces, si este esquema se aplica acá, el tema urbanístico, el asunto es que los planificadores deben reconocer el sitio, reconocer el área, sus potenciales de cambio, de transformación, pero las propuestas que se hagan en materia de transformación urbanística para poder, como tú dices, integrarlas a lo que se desea como una imagen a futuro de lo que el planificador desea, eso necesariamente tiene que pasar por el filtro de la consulta ciudadana. Si los planificadores urbanos seguimos haciendo ideas al margen de los intereses de la ciudadanía, entonces
nos va a seguir ocurriendo lo que los mexicanos llaman planeadores. Los planificadores le llaman es planeadores, esos que andan por allá arriba por las nubes planeando y no aterrizan adecuadamente para enfrentar las comunidades reales de la. Entonces, esto es como un enfoque, te lo planteo como un enfoque, digamos, filosófico, ideológico de cómo lograr esa integración de las informalidades existentes a las aspiraciones que puedan tener quienes planifican los usos del suelo, los esquemas de vialidad, los esquemas estos de propositivos para lograr mejoramientos de la calidad del espacio y de las condiciones de vida de la gente. Tiene necesariamente que ser partir del reconocimiento de lo que hay, o sea, bajar a ese nivel y luego elevarse, subir, pero junto con la comunidad, no al margen de la comunidad. Porque ellos son los que terminan viviendo allí, los que terminan ya sea beneficiándose de los aciertos, pero también perjudicándose de los errores que cometemos muchas veces los planificadores. Muchas gracias, profesor. Y yo también comparto porque, digamos, una situación que enfrenté fue, ¿qué pasa si, por ejemplo, esos taxis piratas, esos busitos blancos, como usted llamó en su intervención, también son el método de subsistencia de una familia que va a ser utilizadora de este nuevo sistema de transporte, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento, sí me genera como curiosidad también, ¿no? Y escuchar qué piensa usted de eso. Claro, es que eso surge ante una necesidad. Entonces, como lo tienen que hacer al margen de la formalidad, porque hay que cumplir reglas, hay que hacer esto, entonces, ¿y qué pasa? Que la gente termina aceptándole. Cuestan más, pero le brindan una solución a la gente. Entonces, la posición de las autoridades, no, hay que eliminar todo eso en lugar de descender al nivel de eso, entender el problema y luego subir para formalizar el asunto, que no siempre la formalización de los problemas urbanísticos constituye la mejor solución. Yo a veces no comparto esa idea de los economistas que se quejan de la informalidad en el empleo y la actividad económica, pero la gente que está en el sector informal está resolviendo sus propios problemas, ya que el mercado como sistema económico no lo atiende. Entonces, en el aspecto urbanístico también, las invasiones. Mira el Ministerio de Vivienda diciendo cárcel para los que promuevan las invasiones y para la gente que invada terreno. Pero el MIDI no he visto que adquiera terrenos y le diga a la gente, vénganse para acá, invadan este terreno, pero siguiendo esta lotificación que han hecho nuestros arquitectos. Eso se hizo en alguna ocasión, pero luego se ha descontinuado. En cambio, toda la preferencia, todos los incentivos, ¿para quiénes son? Para las empresas contratistas, para que construyan y sigan, dicen ellos, generando empleo, lo cual está muy bien, pero darle todos los privilegios, los incentivos a la empresa contratista y en cambio a la gente que necesita vivienda, se le aporrea, se le discrimina y se le dice, se le amenaza con cárcel, entonces como que las posiciones no están lo suficientemente equilibradas, ¿no? Muchas gracias, profesor, y también comparto mucho su postura. Muchas gracias. ¿Cómo no? Profesor Rosales, ¿usted prevé algún tipo de desarrollo importante o crecimiento de alguna manera del sector de Ciudad del Futuro, considerando que va a ser la estación terminal por cierto tiempo y que los chorreranos de alguna manera muchos van a optar por trasladarse hasta ahí para luego entonces abordar el metro hasta la ciudad? Yo creo que eso va a ser como temporal, o sea, el desarrollo así intenso en cuanto a actividades comerciales y de otra naturaleza, creo que los que se dedican a eso, ya, digamos los empresarios, los comerciantes, los que generan actividad económica, ellos lo van a ver con mucha cautela porque, o sea, ya sabemos que la fase 2 de la línea del 3 pues, va a llegar hasta La Chorrera. Entonces, cuando eso ocurra, ya la gente del distrito, todo el distrito de La Chorrera, pues ya no va a tener ninguna necesidad de acudir a esa última estación. Entonces no vaya a ser que ocurra un proceso inverso, ¿no? de crecimiento de la actividad
en esa estación por razón de que está perdiendo, de que va a perder demanda en un futuro. ¿Qué futuro será eso? No sé, entre 5 y 10 años. Ya acá las autoridades, algunos arquitectos del municipio de La Chorrera me han estado consultando sobre el tema ese ligado a una posibilidad de hacer una terminal de transporte terrestre ligado a las estaciones del metro. Entonces yo les he advertido sobre eso, ¿no? Una cuestión que sí me parece importante y que necesariamente va a ser, que habrá que tomarla en cuenta ahora que el MIBI ha licitado los planes de ordenamiento territorial de la Arraiján y La Chorrera es, si ustedes ven en el mapa, ya a una escala mayor, en el centro de La Chorrera, centro norte de La Chorrera, ha habido todo un desarrollo inmobiliario que te he explicado en el libro que reciente publiqué el año pasado. Bueno, toda esa afluencia vehicular, y hay creo que más de 17.000 viviendas en la última década. Ahora mismo hace un recorrido a través de una callecita de 2 carriles, que nada más tiene 4 metros de ancho, y converge hacia el centro de La Chorrera. Bueno, quienes hagan este plan de ordenamiento tendrán necesariamente que pensar en una vía de circunvalación que vaya desde el norte de La Chorrera y utilice el tramo este de la vía principal de Ciudad del Futuro. Y quizás eso sea un proyecto vial que se pueda hacer con mucha más celeridad que esperar a la continuación de la línea 3 del metro. Porque además la gente que se va a continuar moviendo en vehículos, y eso es el debate que tenemos aquí hoy día, quienes van a dejar sus vehículos para subirse al metro. Pero mi pronóstico es que habrá mucha gente, mucha gente que continuará moviéndose en sus vehículos desde La Chorrera y desde Arraiján hacia la ciudad de Panamá. Entonces, despejar el tráfico vehicular de La Chorrera y de transporte público con una vía de circunvalación norte que conecte los desarrollos urbanísticos que están al norte del río Caimito de La Chorrera con Ciudad del Futuro para llegar a esta estación del metro, eso sí va a tener unas buenas posibilidades de que ocurra. Mi pronóstico, pero como dije, allá en México nos llaman planeadores, porque andamos planeando y tratando de adivinar el futuro. Pero eso sí podría conllevar entonces a un desarrollo de más actividad económica a lo largo de la avenida principal de Ciudad del Futuro. Una cosa que también yo quería recomendarle a los estudiantes en relación con las posibilidades de proyectos que quieran hacer. Mire, ya se tiene la experiencia de la línea 1 del metro. ¿Cuánto tiempo tiene eso? 5, 6, 7 años. Y ya se tiene también una experiencia más reciente de la línea 2 del metro. ¿Por qué no examinar si a lo largo de esas líneas del metro ha ocurrido lo que algunos urbanistas y planificadores pensaron que iba a ocurrir? O quizás sea demasiado pronto para hacer esas verificaciones. Pero ¿qué ha estado ocurriendo en las cercanías de esas estaciones del metro? ¿Ha habido todas esas transformaciones que se pronosticaban que iban a ocurrir? Bueno, alguien dirá, lo que pasa es que ya tenemos más de 2 años de estar en medio de una desaceleración económica debido a la pandemia. Bueno, pero ¿qué indicios hay de cuáles han sido las transformaciones que han ocurrido a lo largo de en los entornos inmediatos de esas estaciones del metro? Alguien tendría que hacer ese ejercicio. Una de las cosas que yo le pediría a los grupos de trabajo que algunos hagan la caracterización de las zonas de estudio acá en el oeste, pero que otros indaguen acerca de qué tipo de proyectos se han materializado a lo largo de la línea 1 y la línea 2 del metro. ¿Ha habido zonas de estacionamientos? ¿Ha habido nueva actividad comercial? ¿Qué tipo? ¿Ha habido, digamos, terminales o las llamadas piqueras de transporte? O sea, ¿qué ha ocurrido allá? Y compararlo entonces para ver qué tanto se cumplen las expectativas que uno tiene en términos de desarrollo urbanístico. Gracias por su respuesta. Y sí, como usted dice, dijo más temprano el tema de las aceras, que también quería recalcárselo a los estudiantes. Se están haciendo aceras de 80 centímetros y eso es una realidad. Incluso, como usted dice, casi 10 años después del 7, 8, 9, 10 años después de la línea 1, todavía están haciendo trabajos de reparación de aceras y de calles por allá por Pan de Azúcar, por ese lado.
que corresponden a la línea 1. Entonces, estos trabajos complementarios es importante planificarlos desde el principio. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional o preguntas? Si no, para ir terminando la reunión. Son las 7:39. Yo creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Estoy hablando para que no se sienta el bache ahí porque estoy sintiendo el peso del silencio. Sí, el maestro de ceremonia está... Por eso se necesitan 2 maestros de ceremonia. Sí. Disculpe, yo estaba hablando, pero no sé si no se escuchaba lo que yo estaba diciendo. No se escuchaba, por eso me quedé. Ah, perdón, disculpen. Yo lo que estaba diciendo era exactamente eso mismo, que no sé si habían otras preguntas u otros comentarios, sino para ir ya terminando la reunión. Le estaba preguntando al profesor Alvarado o al profesor Guardia si de alguna manera querían despedir la reunión, pero pensé que eso se estaba escuchando, disculpen. Bueno, yo solamente decir buenas noches a todos, gracias a Carlos por la gestión de invitar al profesor Hugo y gracias a Federico por su papel también en la organización de esta conferencia. Sí, yo agradezco muchísimo a Hugo que atendió inmediatamente mi llamado, me dijo, ¿cómo no? Si yo ahora soy jubilado glorioso. Hugo, te extrañamos en la facultad. Yo, Jubilado jubiloso. Jubilado jubiloso. Muy a mi disgusto, sabes que me puse a que te retiraras, pero bueno, tú tienes tus razones por las cuales te retiraste. Pero sí quería destacar hoy que el libro de Hugo está a la venta. Como le dije, en la facultad hay varios ejemplares en la dirección de la carrera y en el taller de las guavas hay 6 ejemplares. El último libro, Hugo está trabajando en otro libro que me ha pedido que lo apoye, pero yo todavía estoy como un poco... O sea, debo anunciar, ¿no?, que tuve la necesidad de dividir el libro en 2 libros. Uno va a tratar sobre las normas de desarrollo urbano y el otro va a ser sobre la planificación y la zonificación en Panamá. El primero debe estar, yo espero que ya esté ahora a finales de febrero, ya esté terminado, así que voy a buscar un voluntario que quiera escribir la presentación del tema sobre las normas de desarrollo urbano. Es un libro bastante crítico sobre el tema de las normas. Y eso en plena pandemia, para que sepan que sí se puede, en plena pandemia producir mucho. Muy bien, yo creo que sí toca entonces despedir, así como hice la introducción, quisiera despedir, pues, creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido una cantidad hasta de 48, conté, y han estado entrando y saliendo algunas personas. Lo importante es que este evento va a quedar en YouTube, así que lo pueden, aquellos que no han tenido la oportunidad de mirarlo, de escucharlo, de participar, entonces puedan. Yo voy a poner mucho énfasis en eso, de que hemos tenido aquí un invitado de honor esta tarde y tenemos que sacarle provecho a eso. Entonces, a todos, muy buenas noches, muchas gracias a los profesores que han participado y sobre todo al arquitecto Hugo Rosales, que gentilmente ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias al profesor Rosales y pasen buenas noches también todos. Antes que nos vayamos, nada más, muchas gracias a los estudiantes por venir. Y reiterando que se estaba grabando esta sesión y vamos a estar subiéndola a YouTube y los profesores de cada taller les pasarán el enlace posteriormente. Buenas noches a todos. Vamos a terminar la sesión. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches.